Bueno, pues ya empezamos. Bueno, pues ¿cuándo se puede dar, digamos, definitivamente por concluida la denominada como transición? El tránsito hacia la democracia en España tras la dictadura de Franco. Bueno, pues básicamente los dos acontecimientos. Y es, por un lado, el fracaso del intento de golpe de Estado del 23. Bueno, sin ánimo de todos modos, pues sin extenderme acerca de dicho acontecimiento, del cual pues todavía se siguen escribiendo páginas, incluso también pues en obras literarias como Anatomía de un instante de Javier Cercas. El caso es que hay que señalar este acontecimiento pues en cuanto a las consecuencias que ello supuso. Y es que al fin y al cabo el acontecimiento no venía a ser, digamos, pues el último de los ejemplos que habían tenido lugar en el pasado, en el cual el ejército había intervenido en la política de la época por la fuerza, obligando pues a un cambio en las políticas, en los gobiernos, imponiendo un régimen constitucional o por el contrario derribándolo. El caso es que este fracaso pues supuso que las instituciones que existían en ese momento, fundamentadas en la Constitución del 78, se hicieron valer y por tanto, digamos, una intentona de este tipo, pues protagonizada pues fundamentalmente por militares y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, vinculados a grupos de ultraderecha y relacionados con el anterior régimen franquista, ya más concretamente con ese sector de los denominados como inmovilistas, pues no pudieron, digamos, revertir los cambios que habían tenido lugar durante ese tiempo. Bueno, con lo cual, pues eso supuso la consolidación de las instituciones, aunque curiosamente no del gobierno de aquella época. Hay que tener en cuenta de que el intento de golpe de Estado pues tuvo lugar durante una sesión en la que se iba a elegir un nuevo presidente del gobierno, ya que Adolfo Suárez había dimitido poco antes. Así que claro, pues al nuevo gobierno, encabezado por Calvo Sotelo, pues no le quedó otra que convocar elecciones, las cuales se celebraron al año siguiente. Y eso tuvo como consecuencia la victoria electoral del Partido Socialista en ese. ¿Por qué es trascendente este hecho? Pues independientemente de que alcanzara la presidencia Felipe González o que esta victoria pues se constituyese en la victoria electoral pues más amplia de todas las que han tenido lugar en las elecciones que se han venido sucediendo en España desde 1977, pues por un hecho muy simple, y es que una fuerza opositora al franquismo que había sido ilegalizada y que estaba en la clandestinidad, tras la subida de Franco al poder, pues había alcanzado el gobierno mediante la celebración de elecciones democráticas. Así que, por tanto, digamos que eso reafirma la consolidación de la democracia en España.
y por tanto pues eso pone fin, digamos ya definitivamente, al periodo histórico de la transición. Bueno, pues desde entonces ¿qué se ha venido a suceder con el paso del tiempo? Bueno, pues hay que señalar que en el año 2014, pues, quien era el jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, en 1971, pues en el año 2014, se vio obligado a renunciar a la corona, pues debido, pues fundamentalmente a la sucesión de escándalos, más que a razones vinculadas a su estado de salud. Por tanto, pues la corona pasa a manos de su hijo y heredero, Felipe VI. Luego, a su vez, pues a lo largo de esos años, pues se ha sucedido en la presidencia diferentes presidentes, en la cual pues cabe destacar la alternancia en el poder de dos partidos, el Partido Socialista por un lado y el Partido Popular por otro. Así que en la presidencia han estado presentes, ya con anterioridad pensaría a Carlos Sotelo. Os juro, por lo más sagrado que se os ocurra, que mira que he buscado fotos donde apareciera sonriendo y no pude encontrar ninguna. Pues sucedió en la presidencia, pues por tanto, Felipe González del Partido Socialista, José María Aznar del Partido Popular, José Luis Rodríguez Zapatero, también del PSOE, Mariano Rajoy del PP y por último, en la actualidad, pues Pedro Sánchez. Bueno, luego, de todas maneras, pues no voy a incidir pues, en los acontecimientos, digamos, políticos que han tenido lugar desde 1982, aunque desde luego que el más trascendente de todos ellos pues, ha sido pues, las repercusiones que han tenido lugar desde entonces, la entrada de España en la Unión Europea, por aquel entonces la Comunidad Económica Europea. Bueno, y esto pues guarda... Esto guarda relación con las transformaciones económicas que han venido a tener lugar desde aquel entonces y que vienen a caracterizar pues, la situación económica de la actualidad. La entrada al mercado común, la entrada a la Comunidad Económica Europea supuso un proceso de transformación económica y muy especialmente de reconversión industrial, aunque también hubo otros sectores que se vieron también ajustados y transformados, como el agropecuario, las actividades del sector bancario. Pues las que fueron, digamos, más sensibles fueron las que tuvieron lugar en relación con la industria. Al fin y al cabo, ¿qué era lo que sucedía hasta ese momento, hasta 1986? Pues las actividades que tenían un mayor peso eran las relacionadas con la industria pesada y además el sector público tenía un peso enorme, porque al fin y al cabo había empresas
de titularidad estatal, incluso pues también en situación de monopolio. Claro, la entrada en la Comunidad Económica Europea trajo consigo un proceso de liberalización económica, en la cual pues, el Estado tendría que desprenderse de dichas empresas. Por tanto, pasarían a ser empresas privadas. ¿Qué sectores se vieron de todos modos pues, afectados? Porque al fin y al cabo este proceso de reconversión a lo que condujo a corto plazo fue a un aumento enorme del paro. Pues a que la industria también se orientara hacia la producción de bienes y servicios. Y si la industria pesada, y ya más concretamente, pues industrias tales como la siderometalúrgica o el sector naval se vieron seriamente afectados, en cambio, pues a medio y largo plazo benefició a otros sectores como el del automóvil o el agroalimentario. Así por tanto, pues en las décadas de 1980 y de 1990, pues ¿qué empresas pasaron a ser empresas privadas? Pues por ejemplo la SEAT, que fue comprada por el grupo Volkswagen, Iberia, Telefónica, CAMSA, que fue pues, además dividida en tres empresas diferentes, al tiempo que aparecía otra empresa privada, Cepsa. Así que claro, pues existían digamos 4 empresas españolas, Cepsa, CAMSA, Peconor, Ibersol, a lo que luego se sumaron con una nueva liberalización del sector, pues estas empresas con presencia en el extranjero, como el caso de British Petroleum, y otras, digamos, de creación más reciente y de un tamaño y capitales, digamos, más reducidos. Bueno, si bien a corto plazo pues esto supuso un enorme aumento del desempleo, a medio y largo plazo esto benefició a la economía española. A finales de la década de los 80 y justo al inicio de la de 1990, la economía española crecía, aunque curiosamente con niveles de desempleo elevados. Esto pues de todas maneras ha venido a ser pues, habitual en la economía española, pues debido pues, a la presencia de ciertos sectores con mucho empleo estacional, más allá de aquellos puestos ocupados puestos en los sectores más vinculados con el turismo. El crecimiento del Producto Interior Bruto pues, permitió el aumento de los niveles de vida y también un aumento del consumo interno, lo cual pues, favoreció pues, precisamente tanto el desarrollo de actividades industriales vinculadas a la producción de bienes de consumo, sino también a un proceso de terciarización económica, que es el propio de las economías de los países desarrollados, es decir, de la mayor parte de los empleos, estaríamos hablando de más de 2/3 partes
y también una equivalencia pues, semejante en el Producto Interior Bruto, pues pertenecerían a actividades relacionadas con el sector terciario. Claro, el hecho de que España sea parte de la Unión Europea pues permitió las inversiones de capitales extranjeros en un volumen pues mucho mayor de lo que de ese proceso que se había iniciado en tiempos del franquismo, pero además pues posibilitó el hecho de que en España surgieran empresas por su tamaño fuese digamos en aumento y que por tanto acabaran convirtiéndose en empresas multinacionales. También en parte pues, por este proceso de terciarización económica. Pues un ejemplo pues, más que evidente es el caso del grupo Inditex. Vamos, pues una de las empresas más fuertes de España y a la cabeza pues una de las grandes fortunas a nivel nacional, Amancio Ortega, pues encabeza pues un grupo empresarial, una sociedad financiera, cuya cabeza visible pues son factorías y tiendas de ropa. Vinculada pues además con la cadena de establecimientos de Zara. ¿Y eso pues a qué se debe? Pues evidentemente a este proceso de terciarización económica. En otras épocas del pasado, hace 200 años en España, ¿quién estaríamos pensando en los más ricos del país? Pues en grandes terratenientes vinculados a la antigua nobleza. Hace 60, 70 años estaríamos pensando en aquellos pues que poseían fábricas, industrias que también estaban vinculadas al sector bancario y sin embargo, pues en el caso digamos en el caso de Amancio Ortega pues no pertenecía digamos a una clase social determinada, ni tampoco la otra, es decir, ni a la antigua nobleza terrateniente ni a la alta burguesía industrial y financiera española. Estaríamos hablando pues, de alguien vinculado pues, precisamente a estas nuevas empresas que se benefician de ese proceso de terciarización económica gracias pues, al desarrollo de una sociedad de consumo y al aumento de los niveles de vida en España, buscando pues, además pues, las fórmulas digamos, que tienen este tipo de empresas que buscan precios baratos y también pues, digamos, la reducción de los costes a base muy especialmente de externalizar la producción y llevarla pues, a países donde la mano de obra es digamos, más que barata. Bueno. Por ello, de todos modos, digamos que el paisaje industrial en España en la actualidad ha cambiado, digamos, bastante en relación a épocas del pasado. Tampoco tenemos que señalar que aquellas zonas donde la industria tiene un gran peso sean lugares donde las actividades económicas son más prósperas y, por tanto, su relación con el Producto Interior Bruto Nacional sea mayor. Pero de todas maneras, pues, ¿cuáles serían las áreas, digamos, pues más dinámicas y las que generan una mayor aportación al Producto Interior Bruto español a fecha de hoy? Pues sería Madrid y Barcelona, ambas con sus áreas metropolitanas. Pero claro, no estamos pensando que hay factorías justo en la propia ciudad de Madrid y factorías justo en la propia ciudad de Barcelona. Las fábricas, digamos, estarían, digamos, en las proximidades. Sobre todo en el caso de Barcelona. Pensar, por ejemplo, pues, en grandes fábricas que estén cerca de Madrid.
¿cuáles estaréis pensando? Al fin y al cabo, la fábrica más emblemática que había en Madrid era la de cerveza Armao, y está en Azúcar de Henares, creo recordar, o sea, en Guadalajara. Así que claro, ¿con qué nos encontramos? Pues con centros de dirección de empresas, ya sean vinculadas al sector secundario o al sector terciario. Porque, por ejemplo, las sedes del sector bancario, ¿dónde van a estar preferentemente? En Madrid. Se llamen como se llamen Banco Bilbao Vizcaya o se llamen Banco de Santander. La sede del Banco Santander no está en Santander. La sede central está en Madrid. Bueno, luego por naturaleza estarían los ejes industriales en declive, que serían pues, precisamente aquellos que estaban más relacionados con las actividades de la industria pesada. Es decir, con la siderometalurgia y el sector naval fundamentalmente, a la cual se relacionaba también con otro tipo de actividades, y eran las actividades mineras, y ya más concretamente las vinculadas a la extracción de carbón y hierro, sobre todo lo primero. De ahí que sean zonas en declive, pues la costa gallega, Asturias, Cantabria y el norte del País Vasco, con la excepción del área metropolitana de Bilbao. En cierto modo, pues esto guardaría en cierto modo por relación con el estancamiento que nos pudiéramos encontrar en aquellas zonas anteriormente más punteras en Andalucía, las correspondientes con el Valle del Guadalquivir y el litoral, con la excepción de todos modos de Málaga y sus inmediaciones y la costa del Mar de Plástico, que es como la llamo yo. Bueno, luego, frente a aquellas zonas que presentan un evidente declive, estarían las áreas más dinámicas, y serían el corredor del Ebro, porque digamos, frente a la decadencia de las actividades vinculadas a la industria pesada que presentan ciertas áreas del País Vasco, en el caso de la provincia de Álava y algunas zonas de Guipúzcoa, pues allí eso no sucede, digamos, por esa reconversión industrial y muy especialmente pues el desarrollo de otras actividades, como pudiera ser el desarrollo de la industria del automóvil o el desarrollo del sector agroalimentario. Bueno, esa área dinámica, pues, por tanto, correspondería pues, también a Navarra, a La Rioja, también a Zaragoza, formando un corredor a lo largo de todo el río Ebro, y obviamente pues toda la costa, digamos, mediterránea, desde Murcia hasta Girona. Y muy especialmente pues destacando el peso pues, que en la actualidad pues, viene a tener Valencia. Bueno, luego ya tenemos casos singulares como la especialización en actividades relacionadas con el turismo que tienen ambos archipiélagos, o la estrecha relación que tienen las actividades del sector primario con el sector agroalimentario en el este de Andalucía y en la región de Murcia. Bueno, y luego ya que nos queda, bueno, pues lo que se denomina como la España vaciada, con actividades de escaso peso en relación con el Producto Interior Bruto Nacional y que guardan también relación pues, con la baja densidad de población que presentan dichas zonas, con lo cual, pues digamos, pues las actividades económicas, digamos, de cierto peso y donde, digamos, la industria llega a tener una importancia relativamente relevante, pues se encuentran localizadas en ciertos enclaves. En el caso de Castilla y León, pues sería el eje formado por Valladolid, Palencia y Burgos. En el caso de Castilla-La Mancha, pues serían aquellos lugares más cercanos a Madrid, en el denominado como el corredor de Henares, por un lado, y por otro lado, las actividades que tienen lugar en Ciudad Real y Puerto Llano.
por citarlos de todos modos los ejemplos. Bueno, luego además, aquí se señala este hecho muy curioso: área afectada por la macrocefalia del Madrid. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues debido al crecimiento de la capital española y también de las actividades que viene a concentrar allí, pues eso que viene a querer decir. Pues la preferencia, digamos, es a concentrar las actividades, los empleos, los servicios, etcétera, etcétera, hacia Madrid, y por tanto, pues viene a perjudicar, digamos, pues toda esa área que se encuentra, digamos, alrededor. Al fin y al cabo, pues viene a dar un proceso que, bueno, pues en geografía lo que viene a decir es que hay lugares que tienen una posición central y formado como una suerte de hexágono, pues tiene una posición, digamos, secundaria, lo que está en la periferia. Una posición, digamos, terciaria sería lo que se encuentra, digamos, entre medias. Y claro, pues entre lo que está en la periferia y lo que está en la posición central, ¿qué es lo que hay? Nada. De ahí, digamos, pues que estos espacios que se encuentran pues en Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, e incluso parte de Aragón, pues se vienen, digamos, pues perjudicadas precisamente por la macrocefalia del Madrid, al actuar como una gran metrópoli, no ya a nivel nacional, sino incluso pues a nivel internacional. Al fin y al cabo, pues hay un ejemplo, digamos, muy simple. ¿Hay aeropuertos en Castilla y León? Sí, más ni menos que 4. ¿Qué actividades tienen? Bueno, pues muy reducidas. Es igual, es que da igual, aunque hubiera solo uno, tampoco funcionaría. ¿Por qué? Porque los vuelos se concentran tanto desde Madrid, beneficiados también por la red de comunicaciones que tiene, que esto hace que fuese muy poco viable cualquier tipo de aeropuerto que se encontrara en cualquier localidad de la ciudad. Así que claro, pues el funcionamiento pues sería pues a base de subvenciones públicas para abaratar, digamos, los costes de explotación del aeropuerto y suplido por las compañías de transporte. A base de tirar dinero. Bueno, el caso de todas maneras, ¿qué es lo que...? De todas maneras, al mismo tiempo también hay que señalar que en estos años pues han tenido lugar cambios sociales debido a dos cosas. En primer lugar hay que señalar el envejecimiento de la población y muy especialmente la denominada como España vacía o España vacía. Los procesos migratorios interiores que tienen lugar en
España, que continúan siendo, pues, desde las áreas rurales a las ciudades, y desde aquellas zonas, digamos, pues en declive o con actividades económicas de escaso peso, hacia aquellas áreas más dinámicas o más punteras, pues hacen que el fenómeno de la despoblación pues sea, digamos, más acusado. Al fin y al cabo, aunque de una manera, digamos, más acelerada que en otros países y más marcada que en otros del mismo entorno y con una economía semejante, pues en el caso de España la reducción hasta cotas bajísimas de la natalidad, sumado este hecho al aumento de la esperanza de vida, pues ha llevado, pues, a un crecimiento vegetativo neutro o incluso negativo, y con un evidente, pues, envejecimiento de la población. Pero curiosamente, en los últimos años la población española ha crecido. ¿Y eso a qué se debe? Pues al saldo migratorio favorable. A diferencia de épocas pasadas, en la cual, pues, incluso, pues, los españoles emigraron hacia el extranjero, ya fuera, pues, hacia América a inicios del siglo XX o hacia países de Europa occidental a finales de la década de los 50, a lo largo de la década de los 60 y todavía en la primera mitad de los 70, pues mediada la década de los 90 empezaron a llegar en un número, pues, bastante mayor de lo que había venido a suceder en el pasado, pues colectivos procedentes del extranjero. ¿Por qué vino a suceder? Pues por una cuestión muy simple. Hasta ese momento, digamos que España no había, digamos, interesado a aquellos que emigraban desde unos países hacia otros. Como mucho, digamos que era un lugar de paso. Así, por ejemplo, si había españoles que emigraron hacia países occidentales, en los tiempos que yo había mencionado, pues en el caso de Portugal también venía a suceder lo mismo. Miles de portugueses, pues, emigraron hacia Francia, Alemania, Bélgica, etcétera, etcétera. No lo hicieron hacia España. ¿Por qué? Bueno, pues debido a la debilidad de la economía española, pues esto hacía que fuese poco atractivo para las personas procedentes del extranjero. Pero, mediada la década de los 90, pues debido al crecimiento de la economía española, pues esto va a hacer que sea un país atractivo, pues, para migrantes procedentes de Europa del Este, procedentes de Latinoamérica, procedentes del norte de África o procedentes de Asia. Así que, pues, eso ha llevado, pues, también a cambios sociales, cambios también económicos, porque al fin y al cabo, pues la llegada de inmigrantes extranjeros con respecto a la economía española, ¿qué consecuencias ha tenido? Pues positivas y negativas. Positivas, ¿por qué? Bueno, pues ante las necesidades de mano de obra y en una situación en la cual la población no aumentaba por el descenso en la tasa de natalidad, pues estos puestos de empleo podían ser cubiertos gracias al saldo migratorio positivo. Así que, claro, eso venía a beneficiar a una economía en expansión, lo cual, pues, también permitía, pues, el aumento de ingresos por parte del Estado, el pago de las cotizaciones sociales, el cobro de impuestos, etcétera, etcétera.
Luego, ¿qué consecuencias negativas ha tenido? Bueno, pues hay que tener en cuenta que muchos de ellos, independientemente de su formación económica, han venido pues a desempeñar puestos de empleo con una baja cualificación profesional. Y eso pues ha tenido pues una presión a la baja sobre los salarios y las condiciones laborales. No es que, digamos, vengan a tener ellos la culpa, sino que ante el aumento de la demanda de empleo, pero sobre todo pues aunque creciera la oferta, pues esto va a tender precisamente a que estos salarios, digamos, fuesen hacia la baja, que las condiciones de empleo empeorasen. Bueno, eso por un lado. Cambios sociales. Bueno, pues en la actualidad tenemos una sociedad multicultural, más diversa. Al fin y al cabo, pues, hace 50 años España, digamos, era un país más uniforme. Si obviamos, digamos, el hecho de la existencia de lenguas regionales, pues digamos que las costumbres y los usos sociales en España, digamos que no eran, digamos, tan diferentes de unos lugares a otros. Y sin embargo, pues en la actualidad están en contacto pues, más culturas dentro de España que en el pasado, precisamente pues se venía a enriquecer por la llegada de inmigrantes extranjeros. Bueno, así que claro, pues nos encontramos con una sociedad, digamos, más diversa. Luego, por otro lado, pues también hay consecuencias negativas. Porque al fin y al cabo, pues aquellos que llegan a otro país, pues se sienten en muchas ocasiones aislados, desarraigados, e incluso pues acaban habitando en zonas que se convierten pues casi en guetos. Luego también pues hay que señalar pues en la aparición de brotes de xenofobia y de racismo, de una manera, pues a mi juicio, cada vez más acusada en los últimos años, a lo que también de todas maneras pues hay que señalar pues la aparición pues y desarrollo pues de actividades vinculadas pues precisamente a la marginación que tienen pues muchas personas vinculadas a estos colectivos, es decir, pues que vienen, digamos, pues también a vincularse pues a actividades criminales relacionadas pues también con la economía sumergida, la trata de blancas, el consumo y tráfico de drogas, etcétera, etcétera. En buena medida, pues, también pues, como consecuencia derivada de la situación económica y social en la que se encuentra. Bueno. También cabe destacar, digamos, el cambio en las reivindicaciones políticas y sociales que han tenido lugar en los últimos tiempos. Bueno, pues digamos que esto es un cambio significativo en relación con otras épocas. Al fin y al cabo, pues la manera que tiene la gente de expresarse y de manifestarse, pues también, digamos, ha cambiado. No tiene por qué hacerlo físicamente, en la calle, sino que puede, digamos, dar constancia de su voz a través de internet, a través de las redes sociales. Pero de todos modos hay que darse cuenta. En el caso de los años finales del franquismo y también en tiempos de la transición, las principales reivindicaciones guardaban relación con la política. Luego ya con el paso del tiempo estas reivindicaciones guardaron relación con la economía y el empleo. Ya pues, a finales de
década de los 70, en la larga de la de los 80, todavía en la de los 90. Y en la actualidad, pues las reivindicaciones guardan relación con las que son más masivas, o digamos más visibles, son las que guardan relación con colectivos sociales, y especialmente dos. Las vinculadas con el feminismo y con el colectivo LGTB y U+. ¿Qué es eso del cumas? La Q quiere decir queer. ¿Cómo? Queer. Ah, queer. Vale, sí, más. Bueno, yo de todas maneras voy a evitar hacer chistecitos sobre las siglas, porque viene a ser algo de todos modos muy común y yo prefiero no hacerlo. Porque siempre se digamos, pues siempre hay un baile, de todas maneras, pues siempre hay un baile de siglas que puede parecer, digamos, un chiste, pero en realidad, digamos, que es para incluir, pues, a los diferentes colectivos, digamos, que vienen a distinguirse y que vienen a caracterizarse, pues, simplemente por una cosa, y es por no tener una sexualidad heteronormativa. Es decir, pues digamos que todos aquellos que no son heterosexuales y que vienen a estar vinculados a estos colectivos, pues se les incluye, pero para distinguir a cada uno de ellos, pues cada uno tiene, digamos, su propia sigla. Bueno, ¿qué es lo de queer? Bueno, luego lo explico un momento al final de clase. Sí. Pero de todas maneras, para que os hagáis una idea, aunque de todas maneras por su celebración, digamos, pues es festiva y al fin y al cabo pues concentra pues a muchas personas que incluso pues no guardan relación pues a lo largo del año con todos estos colectivos, pues las celebraciones del Día del Orgullo en Madrid pues vienen a ser, digamos, masivas y visibilizan el colectivo a nivel nacional e internacional. Luego, por otro lado, y ya más concretamente en el caso de Valladolid, la manifestación más numerosa que se celebra todos los años en la ciudad, participando pues, miles de personas, es la que tiene lugar el 8M. De marzo. Sí, el 8 de marzo. Bueno, de todas maneras, para hacernos una idea de dos de los fenómenos que vemos en la actualidad, pues cabe señalar. En primer lugar, lo que se señala como una España despoblada. Lo que queda en blanco, digamos, que son de aquellas zonas, digamos, dinámicas en cuanto a su demografía y que por tanto su población va en aumento. Sería el caso, o bueno, depende para qué. Para buscar para hacer el campamento en la calle, no. Bueno, obviando, digamos, todas ellas, estarían, pues, aquellas, digamos, que pese a su decrecimiento, pues, han aumentado su población, digamos, ligeramente en los últimos años. Podría ser el caso de Valladolid, también el caso de Zaragoza. Claro, el caso de Zaragoza es un tanto singular. Zaragoza capital y su área metropolitana aumentan más que significativamente, el resto de la provincia decrece. Es algo, digamos, parecido a lo que pasa en Valladolid, aunque a una escala mayor. Luego están aquellas que se han estancado, es decir, que ni suben ni bajan. Y luego las que ven cómo su población desciende. En el caso de Castilla y León son todas menos Burgos y Valladolid. Claro, ahí ya de todas maneras podemos, digamos, señalar el caso, por ejemplo, también de Castilla-La Mancha. Toledo se beneficia de la cercanía a Madrid.
Guadalajara en parte también, ya más concretamente, digamos, pues la propia Guadalajara y el llamado Correo de Henares, el resto de la provincia no. Y luego la población está estancada en Ciudad Real y Albacete, mientras que la de Cuenca es la que desciende, la que tiene además, digamos, pues las actividades económicas pues más vinculadas al sector primario y agroalimentario, pero además actividades que no son especialmente dinámicas. Bueno, sobre los movimientos migratorios en España, bueno, el mapa es muy antiguo, es del año 2015, pero aún así nos permite hacernos una idea de la situación actual. Indica, pues digamos, el volumen de dicha población y el porcentaje con respecto a la misma, claro. Barcelona y Madrid, digamos, son más atractivas, pero los porcentajes, curiosamente, son menores. Son mayores, pues en aquellos lugares que, digamos, pues pueden necesitar mano de obra barata. Puede llamar la atención el caso de las Baleares, pero aún así, digamos, pues el sector vinculado a la hostelería y al comercio, pues necesita pues una abundante mano de obra y por tanto pues mucha de ella va a ser de origen inmigrante. Viene a suceder en el caso de Alicante también, aunque igual las semejanzas también con el caso de Almería, donde dichas personas pues son empleadas por el sector agroalimentario, trabajando pues en los numerosos invernaderos y explotaciones agrícolas que hay en la provincia. Bueno, y claro, pues estaríamos hablando pues de una población de origen extranjero que supone el 20% o más del total. Bueno, voy a hacer un intentado antes. Bueno, pues de todas maneras hay que señalar un hecho pues, muy importante en relación a la historia de la física, y es que en la primera mitad del siglo XX las teorías que desarrollan Niels Bohr y Albert Einstein van a ser tan importantes que todavía, digamos, su influencia y su peso es más que determinante. ¿Qué fue lo que denunciaron ambos físicos? Bueno, pues en el caso de Bohr, la mecánica cuántica, y en el caso de Einstein, fundamentalmente la teoría de la relatividad.
Bueno, pues ¿qué es lo que hicieron los físicos posteriores? Pues digamos que ahondar en campos que habían ayudado a enunciar ambos físicos. O sea, por un lado la física cuántica y por otro lado la astrofísica. Bueno, pues está por un lado el ejemplo de Heisenberg, y su principio de incertidumbre, y por otro lado las paradojas que plantea Schrödinger, como por ejemplo su famoso gato. Bueno, el principio de indeterminación. Bueno, pues ¿qué es lo que viene a establecer? Bueno, lo leo, no me lo de todos modos capaz de explicar. Bueno, pues el principio de incertidumbre establece la imposibilidad de que determinados pares de magnitudes físicas observables y complementarias sean conocidas con precisión arbitraria. Por tanto, digamos, este gráfico nos lo permite, digamos, conocer. Es decir, en la física no se conoce, digamos, la posición exacta que, por ejemplo, puede tener un electrón, sino la longitud, digamos, de onda en la que puede estar posicionado. Así que, por tanto, pues eso explica de que no haya, digamos, pues un momento físico tal y como se entiende. Esto es a que lleva. Dice, cuanto mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su momento lineal y por tanto su masa y velocidad. Bueno, eso es por una parte. Algo digamos bueno, aunque no termines de entenderlo bien, en cierto modo pues guarda relación pues precisamente con las paradojas que viene a enunciar Schrödinger. Bueno, pues dicho físico lo quiero anunciar así. El físico austriaco Erwin Schrödinger es uno de los fundadores de la mecánica cuántica, pero es más famoso por algo que en realidad nunca lo hizo, un experimento mental que implica un gato. Se imaginó poner a un gato en una caja sellada con un dispositivo que tiene un 50% de probabilidades de matar al gato en la siguiente hora. Al final de esa hora, pregunta, ¿cuál es el estado del gato? El sentido común sugiere que el gato está vivo o muerto, pero Schrödinger señaló que según la física cuántica, justo antes de abrir la caja, el gato está, en partes iguales, vivo y muerto al mismo tiempo. Es solo cuando se abre la caja que vemos un solo estado definido. Hasta entonces, el gato es una borrosa probabilidad, mitad una cosa y mitad la otra.
Esto parece absurdo. El punto de Schrödinger. La física cuántica era tan filosóficamente inquietante que dejó la teoría que había ayudado a crear y escribió biología. Por absurdo que pueda parecer, el gato de Schrödinger es muy real. De hecho, es esencial. Si los objetos cuánticos no pudieran estar en dos estados a la vez, la computadora que usas para ver esto no podría existir. El fenómeno cuántico de la superposición es una consecuencia de la naturaleza dual de partícula y onda en todo. Para que un objeto tenga una longitud de onda, debe extenderse en algún espacio, es decir, ocupar muchas posiciones al mismo tiempo. La longitud de onda de algo limitado a un pequeño espacio no se puede definir ser perfectamente. Por tanto, existen muchas longitudes de onda al mismo tiempo. No vemos las propiedades ondulatorias de los objetos cotidianos porque la longitud de onda disminuye a medida que aumenta el impulso. Y un gato es relativamente grande y pesado. Si tomamos un solo átomo y lo inflamos hasta el tamaño del sistema solar, la longitud de onda del gato escapándose del físico sería tan pequeña como un átomo en ese sistema solar, indetectable. Así que nunca veremos el comportamiento de onda de un gato. Pero algo pequeño como un electrón puede mostrar evidencia drástica de su naturaleza dual. Si disparamos electrones uno a uno hacia dos ranuras estrechas en una barrera, se detecta el electrón en el otro extremo en un solo lugar en un momento específico, como una partícula. Pero si se repite esto muchas veces y se siguen todas las detecciones individuales, verás un patrón característico del comportamiento de las ondas. Un conjunto de rayas, regiones con muchos electrones separados por regiones donde no hay. Si bloqueas una de las ranuras, las rayas desaparecen. Esto muestra que el patrón es resultado de que cada electrón pasó ambas ranuras al mismo tiempo. Cada electrón no elige ir a la izquierda o a la derecha, sino a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. Esta superposición de estados también nos lleva a la tecnología moderna. Un electrón cerca del núcleo de un átomo existe en un ancho de longitud de onda. Pon dos átomos muy juntos y los electrones no tienen que escoger un solo átomo, sino que se comparten entre ellos. Así es como se forman algunos enlaces químicos. Un electrón en una molécula no está solo en el átomo de A o el B, sino en A más B. Al ir agregando más átomos, los electrones se propagan más, compartiendo un gran número de átomos al mismo tiempo. Los electrones en un sólido no están vinculados a un átomo concreto, sino compartidos entre todos, extendiéndose sobre un amplio espacio. Esta superposición gigantesca de estados determina cómo se mueven los electrones a través del material, conductor, aislante o semiconductor. Entender cómo se comparten los electrones entre átomos permite controlar con precisión las propiedades de los semiconductores, como el silicio. Combinar diferentes semiconductores correctamente nos permite hacer transistores a pequeña escala, millones en un solo chip de ordenador. Esos chips y su propagación de electrones alimentan el ordenador que estás utilizando para ver este video. Una vieja broma cuenta que Internet existe para intercambiar videos de gatos. A un nivel muy profundo, Internet debe su existencia a un físico austriaco y su gato imaginario. Si bien esta paradoja no ha sido resuelta, la respuesta a la pregunta de ¿por qué los gatos son tan extraños? Sí la sabemos. Bueno, más o menos esto sí que ha podido, digamos, ayudaros a entender, observar pues, precisamente cuál es el funcionamiento de la mecánica cuántica. Bueno, pues todo ello va a favorecer el desarrollo de la energía atómica con fines pacíficos también de la informática, la electrónica,
el empleo de aceleradores de partículas. Que han permitido, pues a su vez, también conocer mejor, pues precisamente el funcionamiento de la mecánica cuántica y por tanto también, pues digamos, poder saber exactamente, digamos, cuál es la estructura y funcionamiento, pues, de las partículas, de los átomos, pues, también de las partículas subatómicas. Bueno, la influencia de Einstein, a su vez, es reconocible en el campo de la astrofísica. Así que dicha teoría, pues cuando se desarrollen los principios que exponen el origen del universo, el llamado Big Bang, pues tenía que partir, digamos, desde sus teorías, aunque no fue, digamos, el primero de ellos que lo emitió, digamos, de manera más clara, fue George Gamow. Luego, en el caso de Stephen Hawking, seguramente pues el astrofísico más conocido de la historia, una figura de todos modos, pues evidentemente pues, popular, no deja de ser algo curioso, porque desde muy joven pues vino a estar afectado por la esclerosis lateral amiotrófica en ELA, pero así, digamos, pues pudo sobrevivir por muchos años a la enfermedad y pese pues, al notable deterioro de sus facultades físicas, pues no lo fueron, sí. No lo fueron, pues evidentemente tanto a nivel mental, siendo pues una figura pues más que famosa también pues por su aspecto en una silla de ruedas, con robótica, etc. Pero de todos modos, pues al margen de este hecho, pues cabe señalar, pues entre otras cosas, pues su teoría acerca de los agujeros negros. Bueno, la teoría de Big Bang, de todas maneras, pues ¿sabéis en qué consiste? Bueno, al fin y al cabo lo que permite a los astrofísicos determinar cómo tuvo lugar el origen del universo. Y esta, pues, ¿cómo tuvo lugar? Pues, digamos, pues en una gran masa, pues concentrada sometida a una enorme presión, pues esta finalmente termina por estallar, liberando pues toda una enorme cantidad de materia y energía que configura el universo, tal y como le conocemos. Bueno, lo viene de todos modos pues a explicar de una manera, digamos, pues así, como en esta forma que os podemos dar a una campana. Bueno, ¿cuándo tuvo lugar el Big Bang? Pues se viene a determinar que en torno hacia unos 13.700 millones de años.
La Tierra como tal creo que apareció hace 5.000. Bueno, pues los agujeros negros, pues ¿qué son? Bueno, pues los astrofísicos no solo hablan de materia, sino también de antimateria. Esto no deja de ser, digamos, algo muy curioso. Y es que, claro, ¿qué es lo que pasa con una estrella que ha estado, digamos, pues liberando energía desde su nacimiento? Cuando, digamos, pues se va agotando, pues pueden pasar dos cosas. O bien, pues que literalmente se apague, o que por otro lado concentre tal cantidad de energía que al final, pues esta se convierta literalmente en antimateria, en un agujero, literalmente en el universo. Y claro, pues lo que vienen a hacer, pues literalmente es lograr materia. Claro, Stephen Hawking los enuncia, los expone teóricamente, pero claro, si hay algo, digamos, que atrae energía, ¿cómo se sabe que existe? ¿Cómo se podía demostrar en la práctica que los agujeros negros, pues, son algo que existe en el universo y no algo que existe sobre un papel? Bueno, pues porque pueden atrapar materia, pero ¿qué es lo que pasa con la energía? ¿La atrapa también? Bueno, pues se ha determinado que también liberan energía, vamos, han sido visibles mediante radiotelescopios con visión de rayos X. Claro, luego también digamos que esto pues viene también a exponer, digamos, elucubraciones sobre qué hay, digamos, más allá de los agujeros negros, qué es lo que permiten. Pues habla de los llamados agujeros de gusano, que permitirían, digamos, pasar de un punto del universo a otro, casi, digamos, de manera instantánea, es decir, justo al mismo tiempo, sin que haya un tránsito temporal, pues uno se dirige de un sitio a otro cubriendo distancias siderales. ¿Existen realmente los agujeros de gusano que pudiéramos pasar de un sitio a otro? Pues eso la habría que demostrar. Vaya usted a saber. Porque como al fin y al cabo el ser humano no ha salido del sistema solar y las ondas, pues poco más allá del mismo, pues han logrado ir, pues digamos que esto todavía no se puede demostrar, digamos, a nivel práctico. Enviar una sonda a un agujero negro y ver si llega a otro punto del mismo. Bueno. El campo de la química ha estado también, de todos modos, pues muy unido al campo de la física. Porque al fin y al cabo, si la física ha permitido emprender innovaciones en el campo de la física, de la ingeniería, ¿por qué no lo va a hacer en el campo de la química? Bueno, pues cabe citar por un lado el descubrimiento
transuránicos. ¿Y esto qué es? Pues todo elemento atómico cuyo número es superior a 92, es decir, que tiene un número mayor que el uranio. ¿Cuál sería un elemento transuránico? El plutonio. Claro, ¿y esto pues esto qué es lo que viene a decir? Bueno, pues que todos estos elementos no es que sean radiactivos, es que son mucho más radiactivos que el uranio. Luego, por otro lado, está también el desarrollo de la química computacional. Bueno, el descubrimiento de sustancias químicas y sus propiedades en el pasado, pues cómo venían a ser, pues ya os podéis imaginar, al fin y al cabo, pues a las personas trabajando en un laboratorio, realizando pues todo tipo de experimentos a base de ensayo y error. Esto a fecha de hoy pues ha venido a ser reemplazado por la química computacional. El conocimiento precisamente de la mecánica cuántica y el conocimiento pues, de las características de los elementos y partículas atómicas, pues eso permite pues, realizar a cabo pues, estos experimentos a la hora de encontrar nuevas moléculas, descubriendo, digamos, con antelación pues, sus propiedades, con sus ventajas y sus posibles inconvenientes. Es decir, nosotros, pues, por medio de la química computacional, podemos descubrir sustancias con moléculas que no son contaminantes, sin tener que llevar a cabo pues, experimentos pues, que nos lleven precisamente a constatar cómo el empleo de unas sustancias u otras pues vienen a serlo, aunque tengan, digamos, pues un riesgo muy elevado. Es decir, si por medio de la química computacional pues nosotros sabemos anticiparnos al hecho de saber de que unas moléculas pues van a ser, por ejemplo, muy volátiles, pues no tenemos que hacer un experimento en el laboratorio para ver si eso explota o no. Así que claro, los cálculos matemáticos pues van a tener y los estudios estadísticos pues van a tener pues un peso muy importante en el desarrollo de la misma. Bueno. Y luego a su vez hay que mencionar el caso del desarrollo de la bioquímica. Siendo clave la secuenciación del ADN. Bueno, una de las primeras personas que vinieron a sentar las bases del desarrollo de la bioquímica fue Severo Ochoa, el cual pues consiguió aislar y sintetizar el ARN. A partir de ahí, el siguiente paso sería llevar a cabo lo mismo y luego posteriormente la secuenciación de la cadena del ADN. De todas maneras, pues acerca de sus investigaciones, pues muchos son los padres y madres de todo ello. En la imagen pues tenéis a uno de ellos, que fue Frederick Sanger. Bueno.
pues acerca de las innovaciones en los campos de la medicina, pues cabe destacar el empleo de innovaciones tecnológicas como el láser. El láser pues permite llevar a cabo operaciones de microcirugía, como por ejemplo las operaciones de cataratas. También está el caso de las ecografías y las resonancias magnéticas. Ya que al fin y al cabo pues permitían la exploración de una manera más segura, pero también más fidedigna que la que permitían o permiten los rayos X en el pasado y también en la actualidad. Luego, de todos modos, también hay que sumar otros avances y no pues porque directamente relacionados con los campos de la ingeniería. Digamos que el más destacado vienen a ser los realizados por el campo de los trasplantes de órganos. Bueno, los dos hechos, digamos, más relevantes en el caso del campo de los trasplantes, pues vino a lugar cuando se descubrió, pues en primer lugar, cómo el organismo humano, en caso de donación de órganos, e incluso también de injertos, pues rechazaba los mismos, como un cuerpo ajeno. Una vez, digamos, descubierto este hecho, pues ¿qué era lo que había que buscar? Pues evidentemente buscar la manera de que los órganos, los injertos fueran compatibles, también reduciendo, digamos, los efectos de dichos rechazos mediante medicamentos, para que estas operaciones fueran más seguras. Y dentro del campo de los trasplantes, pues evidentemente el más destacado de ellos y que supuso, digamos, la culminación de los mismos, quizá pues el siguiente paso hacia adelante sería el trasplante de cerebro, cosa que de todas maneras pues hoy pues plantea todo tipo de dificultades, lo hacen absolutamente inviable. Pero de todos modos, pues el más destacado, el que vino a marcar, digamos, un antes y un después en dicho campo, fue el trasplante de corazón, siendo Christian Barnard el responsable del primero de ellos. Bueno, a todo ello pues hay que sumar la aparición de la fecundación in vitro, la cual pues ha tenido pues aplicaciones no solo en el campo de la medicina, sino también en el campo de la veterinaria, en el campo veterinario, posibilitando la selección de especies. Y también, pues gracias pues precisamente a
la secuenciación del ADN, pues la aplicación de terapias medicinales precisamente basadas en la genética. Es decir, la aparición de la geneterapia. Claro, dicha secuenciación pues lo que permite que es pues poder clonar organismos vivos. Aquí tenéis pues a la famosa oveja Dolly con su padre, Ian Wilmot. Los dos pues de todos modos fallecidos a la fecha de hoy. Claro, la oveja tenía menos esperanza de vida que su padre. Bueno. Al final, ¿qué pasó con la clonación? ¿Qué pasó con ello desde el punto de vista ético? ¿Cómo quedó aquello? Claro, al fin y al cabo, si se puede clonar a una oveja, se puede clonar a una persona, pero eso plantea, pues evidentemente, cuestiones éticas y morales. Al fin y al cabo, pues se seleccionan especies vegetales, animales. Esto para nosotros, digamos, nos plantea menos problemas. Podemos pensar que si hay un ejemplar, digamos, pues con un ADN que me permitiría, pues, por ejemplo, tener una magnífica salud, pues se podría clonar dicho organismo vivo. Pero claro, a la hora de que sean personas, pues claro, esto supone pues una cuestión moral de lo más delicada. Seleccionar personas genéticamente y clonarlas una y otra vez para crear una especie pura y superior, pues ¿qué queréis que os diga? Pues suena que esto por lo vaya a idear un autor chiflado o que sea cosa no propia de una distopía basada en el nazismo o algo por el estilo. Bueno, desde mi juicio, desde mi punto de vista. Y lo dicho, es que no es lo mismo clonar ovejas que clonar personas, que clonarnos nosotros a nosotros mismos. Y ojo, que estamos hablando de que sería una copia de nuestro ADN, no que sería alguien que exactamente igual que nosotros, porque nosotros tenemos también, al tener inteligencia y conciencia propia, pues somos como somos en base también a nuestras propias circunstancias. Bueno, también ha tenido lugar la aparición de la medicina preventiva que guarda relación con la atención primaria. Digamos que una cosa pues viene a guardar relación con la otra. Al fin y al cabo, pues anticipándose a posibles enfermedades, pues en la teoría se le llevan a cabo los TAC, las PCR, las endoscopias. Al fin y al cabo, pues en otras épocas del pasado pues no se llevaban a cabo pues exploraciones gastroscópicas o las colonoscopias para poder determinar si alguien pues tenía pues algún tipo de enfermedad en el esófago, en el estómago o en el colon e intestino grueso. Por muy engorroso digamos que sean este tipo de exploraciones. Bueno, esto pues de todas maneras viene sumado también a otro hecho, y es la rápida detección
enfermedades con un carácter, digamos, de epidemias, algunas, digamos, nuevas. Al fin y al cabo, pues en la segunda mitad del siglo XX lo que cabe citar es el SIDA. El SIDA ya era una enfermedad que existía antes, ya en la década de los 70 se detectaron pues, digamos, los primeros casos, pero cuando se convirtió pues, en una verdadera plaga, pues fue ya en la década siguiente, creando una situación, digamos, de auténtico pánico. Luego, de todas maneras, acerca del SIDA, y viendo ahí pues, una fotografía de Luc Montagnier, fallecido no hace mucho tiempo, pues se logró, digamos, pues, descubrir cuál era el virus causante y cuál era su transmisión, que de todos modos, aunque aparentemente no es sencilla, pues su propagación era pues, más habitual de lo que nos pudiera parecer, porque claro, con lo que sabemos hoy como prevención, que al fin y al cabo pues sabemos cómo se contagia, ¿no? Pues con la sangre, pues debido pues, a la infección de agujas epidémicas, transfusiones sanguíneas, también pues con determinadas prácticas sexuales. Luego, de todos modos, pues cabe señalar que, claro, el SIDA en los años 60 era una enfermedad mortal. En la actualidad, en los países desarrollados, pues es una enfermedad que se trata con medicamentos. Así que se ha convertido en una enfermedad crónica. Sin embargo, pues en los países del tercer mundo, pues la gente enferma de SIDA y fallece por la falta de acceso a esos medicamentos, pero también pues, por la falta de medios pues, precisamente para prevenir dicha enfermedad, fundamentalmente por la falta de preservativos para evitar el contagio pues, a través del sexo, pero también pues, por la ausencia pues, de medios que eviten pues, precisamente que la gente enferme a través del contacto con la sangre, es decir, pues una aguja reutilizada pues, puede provocar pues, precisamente este hecho, y no tiene por qué ser porque alguien sea consumidor de drogas como la heroína. Porque al fin y al cabo pues, muchas personas en los años 80, en los años 90 pues, se vieron contagiadas e incluso acabaron falleciendo debido a transfusiones sanguíneas. Bien, luego también acerca de la detección de epidemias y nuevas enfermedades, pues cabe citar el caso de la pandemia del COVID-19, que era pues, de todos modos pues, también conocido como el virus chino o la gripe de Wuhan. Aunque claro, pues para evitar digamos una estigmatización sobre el supuesto origen chino del mismo, pues bueno, pues no se sabe. Lo que sí que se sabe es dónde tuvieron lugar los primeros casos, que fue allí. El caso de todos modos, pues la rápida propagación del virus se sumaron pues la rápida adopción de medidas y también pues la aparición también muy rápida de vacunas debido pues a la facilidad de contagio acerca del mismo. Ahí veis pues de todos modos pues una de esas cosas acerca de las vacunas del coronavirus 19. Bueno, de todas maneras, tanto en el caso del SIDA como en el caso del COVID-19, pues lo que viene a suceder es una cosa. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? Bueno, pues podemos recurrir a las teorías de la conspiración. Que el SIDA pues, procede de los laboratorios, el COVID también. Bueno, lo podemos tomar así, pero claro, digamos que esa venía a ser digamos, la opción digamos, más sencilla de aceptar. Lo ha inventado un científico loco. Se les ha ido de las manos
y por tanto pues ha aparecido el SIDA y ha aparecido el coronavirus. Pero luego está otra opción, y esta guarda relación pues precisamente con la pérdida de la biodiversidad y la facilidad con la que en la actualidad hay una transmisión de enfermedades que afectan a los animales, que mutan y pasan a los humanos. Porque, claro, podéis pensar, bueno, ¿y esto exactamente cómo ha sido así? Bueno, se supone o se cree que el origen del SIDA está en África, y se piensa que puede ser pues, una enfermedad que tenían los primates, y que luego a su vez pues, acabó mutando y pasando a contagiar a humanos. En el caso del coronavirus, pues se piensa pues, que pudo suceder algo semejante con otras especies. Pero de todos modos os doy un ejemplo muy simple. Ya se dice que la gripe aviar pues, ha mutado y ha pasado a los humanos. No deja de ser una variación dentro de la gripe. Pero claro, la gripe aviar antes no nos afectaba a los pollos y a las gallinas. Ahora parece ser que sí. ¿Por qué? Porque estamos más en contacto con estos animales. Hay gente que trabaja en las granjas, cada vez hay más animales de esta especie y por tanto es más fácil que al exponernos a esta enfermedad, pues esta acabe mutando y se acabe transmitiendo a otros organismos vivos, incluidos los humanos. Así digamos es de simple, pero claro, para la gente que es más fácil aceptar, digamos todo esto, o aceptar algo tan simple como que esto lo han inventado en un laboratorio, lo han soltado y la que se ha ligado. Porque claro, también, si esto sucede, pues uno también puede pensar, bueno, ¿y qué interés hay en ello? Como argumento para una película o para una serie viene de maravilla. Pero en la realidad, ¿de qué sirve? Es decir, si inventas el coronavirus, ¿para qué sirvió? Para paralizar las economías durante muchos meses. Y claro, uno puede decir, no, es que esto beneficia a las farmacéuticas. Ya, bueno, puede ser. No, la de China también. Puede decir, bueno, pues beneficia a las farmacéuticas, hombre, claro. Pero al resto de sectores económicos, tener fábricas cerradas, tiendas cerradas, explotaciones agrarias cerradas. Es que no haya salido una vacuna del SIDA con tantos años y que todavía no... Bueno, eso, digamos, pues puede ser, digamos, algo pues, más que cuestionable. Y claro, ahí cada uno pues hace pensar, bueno, ¿por qué la vacuna del coronavirus se desarrolló en muy pocos meses y se fabricó de manera masiva para inocular a la práctica totalidad del mundo? Y sin embargo el SIDA, con más de 40 años desde que se descubrió, no se ha desarrollado. Bueno, pues ahí ya de todos modos, yo lo tengo muy claro porque ha sido, no lo voy a decir, pero los intereses yo creo que son bastante evidentes. Bueno, todos son intereses. Bueno, con esto lo vamos a dejar aquí y ahora os explico una cosa que os había mencionado antes.